pero pues no, ya no vamos a ahondar hasta allá, ¿sale? Solo es esto, digamos que esta es la parte más básica sobre nomenclatura de compuestos de coordinación. Bueno, ahorita van a ver uno que otro ejemplo que tenga algunos en su nombre, que diga cis o diga trans, pero solamente es para que los conozcan. Bueno, el tema es muy sencillo. Yo pedí 2 horas por si acaso nos llegara a dar que no podemos llegar a tiempo, que cualquier cosa, pero no es muy sencillo el tema que vamos a ver sobre isomería. Entonces va a ser rápido, ¿sale? Bueno, voy a compartir mi presentación. ¿Ya lo pueden notar? Ya, profesor. Sí, ya se ve. Sí, profe. Sale y vale. Bueno, tenemos lo que es la geometría de compuestos de coordinación. Están por lo regular, solamente se conocen o son los más estudiados estos números de coordinación, que son 2, 4 y 6. Que bueno, sí, tiene que haber más, hay de 3, hay de 5, 7, ¿sale? Máximo habíamos dicho que podemos llegar hasta 8, pero bueno, ya son estructuras mucho más complejas, pero en su mayoría los compuestos de coordinación se comportan dentro de estos números de coordinación, entre 2 y 6. Y bueno, si nosotros estamos hablando de lo que es número de coordinación, déjame ver aquí. Si estamos hablando de que el número de coordinación es 2, entonces por lo regular su estructura, así como en los compuestos simples que ya hemos venido estudiando, pues va a tener una estructura lineal. Si tiene un número de coordinación 4, en los compuestos simples podríamos llamarle que son 4 enlaces de diferentes, digamos, con diferentes moléculas, pues tenemos una estructura tetraédrica o plana cuadrada, como se muestra aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una tetraédrica, ¿sale? Donde, bueno, aquí nos está mostrando los 4 L, significa ligantes, ¿sale? M significa metal. Recuerden que siempre en el centro de cada estructura o de cada compuesto, el elemento central o el átomo central, nosotros lo conocemos como ácido de Lewis, ¿sale? Porque todos los ligantes, todo lo que se une a un centro, nosotros ya habíamos estudiado, ya habíamos visto esta parte, que son bases de Lewis. Entonces, fíjense que el número de coordinación 4 tiene una particularidad muy, muy bonita porque tiene 2 maneras de comportarse. De esta forma tetraédrica y también como plano cuadrado. ¿Qué lo diferencia de uno? Porque en algunos compuestos, al ser sintetizados, tienen esta estructura tetraédrica y por qué otros pueden tener una estructura plana cuadrada. Bueno, tiene que ver con el tamaño de los ligantes de las bases de Lewis. A veces permiten que entre espacios de forma espacial puedan unirse o pueda haber un conjunto, ¿no? Por eso formarían las tetraédricas. Pero también así, si tienen poco espacio, ¿no? Porque también los metales tienen pues cierto radio atómico, pueden ser más grandes, por lo regular forman lo que son planos cuadrados. Bueno, en números de coordinación 6, siempre va a haber estructuras octaédricas, así como nos lo muestra acá. Si podemos ya ir como que de una manera ir familiarizándonos con las estructuras, podemos darnos cuenta que es como si hubiera un plano y en ese plano hay un eje y ese eje
está, digamos que limitado por un ligante en la parte superior y otro ligante en la parte inferior. Les aconsejo esto porque en notas sin isomería vamos a ver mucho que va a haber estructuras de este tipo, ¿sale? Bueno, esto es en general sobre geometría de compuestos de coordinación. Entonces, no hay mucha diferencia en comparación con los compuestos normales que ya conocemos, ¿sale? Los compuestos más simples. Bueno, voy a pasar a otra diapositiva. Bueno, estas son algunas geometrías idealizadas de algunos números de coordinación. Bueno, son compuestos que ya fueron aislados, ¿no? Fueron sintetizados y aislados que tienen ese comportamiento. Por ejemplo, número de coordinación 2, ya dijimos que se comporta con una geometría lineal, ¿vale? Aquí nos está mostrando en forma de los orbitales hacia donde se están balanceando, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, estos ejemplos, ¿sale? Tenemos un catión, un anión, que tienen este comportamiento. También tenemos otro catión. Y bueno, aquí está un modelo de bolitas. Podemos observarlo, cómo está siendo, o teniendo esta geometría totalmente lineal, ¿sale? ¿A qué se refiere? No se dejen llevar el hecho de que diga, es lineal, entonces tiene que ser como si la molécula tiene que ser como si fuera una línea. No se dejen llevar por esa idea de que el ser lineal es como si fuera toda la molécula una línea, no. Sino se refiere a los enlaces que se va produciendo del enlace metálico del ácido de Lewis con los ligantes, ¿sale? Porque, por ejemplo, podremos tener un cierto modelo o una cierta estructura donde este ion metálico está unido a un ligante o a una base de Lewis totalmente grande, ¿no? Así como los ejemplos que han visto, que puede tener toda una estructura que incluso casi tape hasta acá. Entonces, aún así, también del otro lado, tengan esa misma estructura y sea totalmente grande, que tanto que no pareciera que fuera lineal. Entonces, el hecho de que se dice es lineal es de átomo con el átomo central y con el otro átomo. A eso se refiere, ¿sale? Bueno, aquí número de coordinación 4, pues tenemos que pues, tiene este comportamiento tetraédrico. Y bueno, sí que se están mostrando algunos ejemplos. Si se dan cuenta, pues nos está poniendo claramente, por ejemplo, que el zinc tiene 4 océanos, ¿sale? Y así también, por ejemplo, cadmio, en este caso también cadmio, tenemos cuatro átomos, o bueno, 4 moléculas que son monodentadas. Esa parte es importante porque se da en moléculas monodentadas o ligantes monodentados, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenemos su estructura, fíjense bien. Como son ligantes muy simples, pues puede notarse bien la estructura, pero como les vuelvo a repetir, si los ligantes fueran totalmente complejos, pues simple hecho no se vería así, ¿no? Tal vez se vería todo saturado en cuestiones de átomos sobre átomos, pero finalmente nosotros ponemos nuestra atención en lo que es el átomo central, ¿sabe? Bueno, voy a pasar al siguiente. Aquí también, pues aquí, por ejemplo, nos muestra algunos ejemplos de número de coordinación 5. Como les decía, puede haber número de coordinación 5. Si se dan cuenta, bueno, aquí de forma, nos muestra como tipo orbitales que están, por ejemplo, en un plano. En un plano están 3 ligantes, ¿no? En lo que son los polos, que es el polo, por ejemplo, en la parte superior y en la parte inferior, pues están compartiendo un solo, digamos, 2 ligantes con el metal. Y aquí vienen algunos ejemplos, ¿no?
Bueno, ya como nos damos cuenta, pues hierro está compartiendo con cinco moléculas de monóxido de carbono. Por ejemplo, cobre con 5 cloruros o cloros. ¿Sale? Y bueno, estos pues son iguales. Hay otra forma que se llama piramidal cuadrada, donde el número de coordinación 5, que bueno, pirámide cuadrada, ¿por qué? Porque es una pirámide que forma un 4. Esos 4 ligantes que se están siendo coordinados con el centro metálico. Y bueno, con en la parte inferior o en la parte superior otro ligante. Entonces, los ligantes que son monodentados, nuevamente lo repito, se prestan para este tipo de estructuras, tantos como esta de número de coordinación 5. Bueno, aquí están los modelos en modelos de bolitas. Ok, ¿sale? Estos modelos, pues si se dan cuenta, les decía, esto es el plano, que tenemos 3, y aquí tenemos los otros 2 ligantes. Aquí pues está este plano, y tenemos uno superior. Y bueno, está el de los más importantes, pues el número de coordinación 6, ¿sale? Aquí pues todavía no es muy notorio que esté que estemos en un plano. Estos son los polos, pero bueno, aquí sí nos los va a mostrar. Si se dan cuenta, pues tenemos que en este caso que fuera hierro, ¿no? Que aquí tenemos hierro y tenemos que está compartiendo o que está, mejor dicho, coordinado con 6 moléculas de cianos. Entonces, 4 de ellos van a estar en el plano. Es que es 2, 3, 4. Estos están en el plano y estos otros 2, ya están en los polos, ¿no? En el superior y en el inferior. Y bueno, esta es la forma octaédrica que pues ya más que nada usted ya se lo sabe, ¿sale? Bueno, y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, cuando ya hablamos de geometría y ya estamos dando como tal una estructura de cómo se puede o cómo nos vamos a encontrar si nosotros logramos aislar un solo compuesto de coordinación, pues esta es la forma en la cual se va a encontrar, ¿no? Podemos determinarla. Pero bueno, el tener una geometría, al igual que los otros compuestos simples, el simple hecho que tengan geometría, estos tienen ¿cómo les diré? Tienen unas propiedades en la cual puede que otras estructuras tengan los mismos átomos, pero que tengan una geometría diferente, ¿no? Y todo eso le vamos a llamar que es un sistema de isómeros. Entonces, vamos a ver qué es isomería. Bueno, dice que, bueno, isómeros cuando 2 o más compuestos tienen la misma composición, pero diferente disposición de sus átomos y obviamente también tienen diferentes propiedades. ¿Sale? La isomería, aquí como dice, que es un rasgo característico de los compuestos de coordinación. Bueno, yo hasta aquí lo cerré, que es de coordinación, pero realmente abarca todavía más. Por ejemplo, en la clase pasada algún compañero por ahí me preguntó en el chat, ya hasta el final fue que logré ver los chats, pero ya estábamos yéndonos, donde me decía que si eran compuestos de orgánicos. Sí, aplica para compuestos orgánicos, incluso aplica también para compuestos simples, como los que ya han visto desde el primer semestre. Los mayores compuestos tienen isómeros, ¿no? Y bueno, por eso no solamente es de coordinación, sino también es más amplio para compuestos orgánicos, para compuestos simples, entonces más variado, ¿sale? Bueno, también dice que aunque los isómeros están compuestos de la misma colección de átomos, ¿sale? Difieren en una o más propiedades físicas, como lo que es el color, como lo que es la solubilidad,
¿sale? Como también lo es su manera de reaccionar con otros reactivos, ¿sale? Por ejemplo, que tú tengas una forma molecular que de acuerdo a los números de átomos que tiene, y tienes otra tienes otra forma molecular que también tiene los mismos átomos, pero tienen diferentes propiedades. Entonces, no es dejarse llevar de que todo el tiempo, o podemos decir que el simple hecho que tenga los mismos átomos, quiere decir que va a ser igual, ¿no? Vamos a ver por qué. Porque estos isómeros, todavía hay variantes. Por ejemplo, está lo que son los isómeros estructurales y están lo que son los estereoisómeros. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a definir cada uno de ellos? Bueno, isómeros estructurales quiere decir que se diferencian en su estructura, ¿no? Obviamente tiene que ver como lo que es en sus enlaces. En sus enlaces son diferentes. Tenemos los mismos átomos, tenemos los mismos elementos como tal, pero tienen enlaces diferentes. Bueno, y también están los estereoisómeros, que tienen el mismo número y tipo de ligandos, ¿vale? Con el mismo modo de enlace, tienen el mismo tipo de enlace, pero se diferencian en la ocupación espacial alrededor del ion central. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos para que ya vaya quedando un poco más claro sobre este tipo de isómeros. Entonces, los isómeros se dividen en dos: isómeros estructurales e estereoisómeros, ¿sale? Aquí les muestro un pequeño diagrama para ir entendiendo estos tipos de isómeros. Entonces, como les decía, un isómero pues tiene la misma fórmula, pero diferentes propiedades, ¿no? Ahora, de esos isómeros que tienen la misma fórmula con diferentes propiedades, tenemos los dos, que son los estructurales y los estereoisómeros. Si son estructurales, pues ya dijimos que tiene que ver con su tipo de enlace, que son diferentes. Los estereoisómeros no es con el enlace, sino es con la disposición de donde se encuentren, digamos, espacialmente. A eso se refiere. Si son estructurales, bueno, pues tiene que ver con los isómeros de esfera de coordinación, ¿no? Qué tan grande es, qué tan pequeño, qué tanto puede captar esos átomos o no. Están los isómeros de enlace, ¿no? Que puede ser con que pueda tener uno o dos más enlaces, que pueda ser enlazados con un átomo o que pueda ser enlazado con otro átomo, aún siendo la mismo ligante. Y pues los estereoisómeros, que tienen que ver con la forma espacial, pues bueno, habla con lo que es los isómeros geométricos, y está uno que es muy interesante, que son los isómeros ópticos, ¿sale? Bueno, vamos a ver ejemplos de estos. Bueno, en isómeros estructurales, pues hay diferentes, lo que son isomerías de ionización, de coordinación, ¿sale? Bueno, ¿por qué de ionización? Tiene que ver, bueno, observen ustedes estos dos ejemplos, el de ionización. Hay una diferencia entre ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta parte donde está en corchetes, que es la esfera interna, ¿sale? De un compuesto de coordinación, el cromo está siendo coordinado con ion sulfato y con 5 moléculas con iones amino, perdón, con moléculas amino, ¿sale? Con amoníaco. Entonces, esa esfera tiene como segunda o como esfera externa o esfera secundaria, está siendo de forma iónica enlazado con cloro, ¿no? Y del otro lado es al revés. Dentro de la esfera interna o esfera primaria, tenemos que está el cromo unido a cloro, coordinado con cloro y coordinado con cinco moléculas de amoníaco.
Y en la esfera externa está lo que es de forma iónica enlazada con el ion sulfato. A eso se refiere con isomería de ionización. Entonces, ¿por qué se pone así? Bueno, como ya es un compuesto, ya son sales digamos, sales de compuestos coordinados, entonces nosotros podríamos poner, voy a poner aquí en un texto, vamos a ver. Tenemos un cromo, vamos a ponerlo de ese modo. Tenemos azufre, ¿sale? ¿Cuántos nitrógenos tenemos? ¿Quién me dice? ¿Para cuál, profesor? De los dos. 5. Son 5, ¿no? Son 5. Tenemos 5. ¿Cuántos oxígenos? Perdón, ¿cuántos hidrógenos? 15. 15. En los dos, ¿sale? Tenemos 15 hidrógenos. Cloros. 1. 1. 1. En cualquiera de los dos compuestos tenemos 1. Muy bien. Y nos faltan oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 4. 4. Entonces, si, por ejemplo, nosotros diéramos solo la estructura, bueno, solo la forma molecular, aquí lo voy a poner como subíndice. Bueno, no me deja ponerlo como subíndice, pero bueno, esta sería la forma molecular. Voy a poner Spotlight. Ok, aquí ya nos da alguien que llega a una persona, un químico, y nos dice, ¿sabes qué? Tengo esta forma molecular, cromo 1, azufre 1, nitrógeno 5, hidrógeno 15, cloro y oxígeno 4. Entonces, tú de momento puedes dar cualquier estructura, ¿no? Puedes dar cualquier nombre. ¿Cómo se llama esto? Bueno, perdóname, pero no le puedo dar una respuesta porque no me ha dicho cuáles de estos están en esfera interna y esfera externa, ¿no? Con quién está siendo coordinado, ¿sale? Entonces, de ahí viene que esto tiene que tener isómeros. ¿Y cuáles serían los isómeros? Bueno, serían estos dos. ¿Por qué? Bueno, puede haber nitrógeno fuera en la esfera externa, pues no, pero perdón, amoníaco en la esfera externa, no porque pues entonces es neutro, no hay nada que lo enlace. En pocas palabras, en los compuestos de coordinación, la esfera externa normalmente está dado por iones. Por eso, aquí viene lo que es isomería de ionización. Los únicos que pueden producir iones es cloro y, bueno, en este caso que tuviéramos con una idea de decir oxígeno o azufre, ¿sabe? Pero desde aquí no podemos dar nosotros un nombre. Desde ahí ya dices, bueno, no puedo dar un nombre porque no me está mostrando a mí las esferas internas y esfera externa y con qué está siendo coordinado, ¿sale? Entonces, nuevamente les digo, la única manera es mostrarlas, como acá abajo, para que ya podamos darle un nombre como tal. Entonces, a esto se refiere que tienen los mismos átomos, pero de diferentes, ¿sale? De diferente isomería o de diferente forma, ¿sale? Entonces, ese es un isómero. Ok, vamos a avanzar. Isomería de coordinación. Bueno, si nosotros observamos en isomería de coordinación, también podemos sacar lo que es la fórmula total y nos va a dar la misma cantidad de elementos, la misma cantidad de átomos. ¿Sale? Bueno, en ese caso, ¿cuál es la diferencia de estos dos? Que bueno, tenemos las mismas cantidades de átomos, pero que los ligantes están siendo coordinados en de diferentes metales. Por ejemplo, aquí en el primero tengo bueno, en este caso cobalto está unido a 6 grupos de amoníaco, 6 aminos, ¿sale?
cromo con 6 cianos. Y bueno, ahí no hay problema. En el otro lado, ahora cromo debería tener 6 cianos. Bueno, ya no. Ahora es con 6 moléculas de amoníaco. ¿Vale? Y cobalto debería tener con amoníaco. Con 6 amoníacos, pero bueno, no. Ahora es con 6 cianos. Entonces, ese es lo que le llamamos isomería de coordinación. ¿Sale? Con quién está siendo coordinado el metal y con quién posteriormente está siendo coordinado el mismo metal, pero con otros ligantes. ¿Sale? Pero esos ligantes están tanto en esta estructura o en esta fórmula como también están acá. Entonces, no hay variaciones, ¿sale? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? Sobre isomería de ionización, sobre isomería de coordinación. No, profe. Bueno, vamos a ver aquí. La siguiente. Voy a quitar esta. Ahí está. Muy bien. Tengo isomería de enlace, ¿no? La isomería de enlace, recuerden que lo que es isomería de ionización, isomería de coordinación, isomería de enlace, se está refiriendo a lo que es, voy a repetir aquí, a isómeros estructurales, ¿sale? Con enlaces diferentes, a eso se refiere. Entonces todavía seguimos dentro de ello. ¿Por qué isomería de enlace? Bueno, tenemos estos dos ejemplos, ¿sale? Donde tenemos que cobalto está siendo coordinado con nitrito y con amoníaco. Son dos moléculas de nitrito y una molécula de, perdón, 5 moléculas de amoníaco. Ah, bueno, había dicho 2, no, es una sola molécula de nitrito, ¿sale? Y bueno, también aquí tengo la misma situación, ¿sale? Cobalto está siendo unido a dionitrito y 5 moléculas de amoníaco. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Si tienen la misma cantidad de ligantes, los mismos ligantes, ¿sale? El mismo átomo central, que es cobalto. Entonces, ¿en qué se diferencian? Bueno, en el primero, tengo los 5 amoníacos, ¿sale? Los 5 aminos que están siendo coordinados con cobalto. Y tengo el nitrito, pero en este caso el nitrito se está coordinando a través del átomo de nitrógeno. Por eso es que tiene que estar así, digamos nitrógeno, y luego están enlazados sus respectivos oxígenos. Entonces esta es la primera. En la segunda tiene también, vuelvo a repetir, los mismos ligantes, solo que ahora cobalto está siendo coordinado con el nitrito a través del átomo de oxígeno. Por eso es que lo estamos representando de esta manera. Entonces, tenemos las mismas fórmulas, los mismos iones, con los mismos ligantes, del mismo metal, pero que se están enlazando de forma diferente, por lo menos uno de sus ligantes, ¿sale? En este caso, el único ligante es dionitrito. ¿De acuerdo, chicos? Serían pues los ejemplos de isomerías estructurales, ¿sale? Bueno, vamos a ver, bueno, ¿alguna duda aquí con isomería de enlace? No, profe. Bueno, aquí, bueno, antes de pasar a otro lado, fíjense que aquí está mostrándose en forma de bolitas. Como les digo, aquí ya se ven más saturados, ¿no? Aquí nos está mostrando los enlaces a través de nitrógeno, el enlace a través de oxígeno. Fíjese que en química de coordinación es muy común ver estructuras de este tipo, ya sea así, en forma plana, o de forma tridimensional como los de bolitas, ¿sale? ¿Por qué? Porque nos da una idea mucho más amplia y como que nos deja más aterrizado
de forma estructural de cómo están o cómo es lo compuesto. ¿Sale? Por eso todos los libros que ustedes puedan ver, estudiar sobre química de coordinación, siempre van a encontrar este tipo de estructuras. Bueno, vamos entonces a pasar a lo que son estereoisómeros, ¿sale? Que tiene que ver no con sus enlaces, sino que tiene que ver con el espacio en el cual se encuentran, ¿sale? De forma espacial. Vamos a ver aquí. Ya ustedes han escuchado acerca de isomería, bueno, no sabían que isomería tal vez, pero sí han escuchado estas palabras, cis y trans. ¿Alguien de ustedes lo ha escuchado? Cuando hablan de grasas trans y cosas así, vamos a ver por qué se refiere a trans. Bueno, esta cis y trans tiene que ver con lo que es, no tanto con, bueno, con isomería geométrica, no es tanto así, sino es como su isomería geométrica, pero de forma espacial, ¿sale? ¿Por qué? Vamos a ver. Dice, en los isómeros geométricos o isómeros cis-trans de los compuestos de coordinación, en el nuestro, bueno, antes quiero comentarles que nuevamente no solamente se da en compuestos de coordinación, sino también se da en compuestos orgánicos, ¿sale? Bueno, entonces los mismos ligandos, los ligantes o ligandos están distribuidos en orden diferente dentro de la esfera de coordinación. Quiere decir que son todos los ligantes, ¿sale? La isomería geométrica tiene lugar cuando los átomos o grupos de átomos pueden distribuirse en ambos lados de una estructura rígida. Entonces, cis significa adyacente, ¿sale? Trans significa lado opuesto de. Por eso, a ver, voy a hacer un dibujito. Por ejemplo, lo que son, digamos que aquí tengo esta parte que voy a poner con otro color, otro color. Tengo esto. Digamos que aquí tengo B y aquí tengo un compuesto, un ligante B. No lo veamos como ligante, sino como que estamos dentro de un plano. Entonces, la parte B con esta parte son lados opuestos, ¿sale? Esto se le llama trans. Y por lo regular, estos enlaces trans, digamos, bueno, perdón, estas estructuras trans, pues digamos en forma de, si nos vamos a lo que son lípidos, cuando están en forma trans, sus cadenas carbonadas de carbonos, es difícil que se rompan, ¿sale? Entre ellos. Por eso es que se dice que las grasas trans, o mejor dicho, los lípidos con cadenas carbonadas en isomería trans, son difíciles de romper o de digerir, en este caso, que sean metabolizados, ¿no? Entonces lo único que hacen es como que depositarse en los tejidos adiposos, por eso es que son malas, ¿no? A comparación de que si nosotros tuviéramos unas cadenas carbonadas en forma de este tipo, ¿no? Nuevamente voy a poner aquí que tenemos esta parte que es este plano, digamos carbonos, y aquí tuviera yo otros elementos, ¿no? Ahora, estas ya están en forma adyacente, ¿vale? Están de esta forma, adyacente. Por eso esta cadena, digamos, si tuviera una cadena carbonada de un lípido, pues está en forma cis, en forma espacial cis. Y bueno,
si se dan cuenta, esta parte que está encerrada está más expuesta, ¿no? Como que tiene más, digamos, puede que haya una enzima que pueda romper más rápido. Aquí sí se pueden romper mucho más rápido estos enlaces. Por eso es que este tipo de lípidos con cadenas carbonadas en forma estructural cis, pues son mucho más digeribles, ¿no? Entonces no son tan malas como lo son estas lípidos en forma de trans. Eso, de ahí viene que todo esto tiene que ver con su geometría, ¿no? Bueno, ya posteriormente, pues ustedes cuando lleven bioquímica van a ver este tipo de estructuras más comunes y van a ver por qué, cómo se metabolizan y todas esas cuestiones, ¿sale? Ahorita solamente estamos hablando de estructuras geométricas y isomería. Bueno, voy a pasar a otro. Aquí pues nos está mostrando para los compuestos de coordinación este tipo de isomería. Voy a borrar, aquí está. Bueno, fíjense que tenemos estos, son dos ejemplos y en cada ejemplo vienen comparaciones, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el de cobalto. Tenemos cobalto aquí en átomo central, ion metálico, que está coordinado con 2 cloros y está coordinado con cuatro aminas, ¿no? O con 4 moléculas de amoníaco. Y pues los dos tienen ahora sí que la misma esfera de coordinación. Ahora, ¿qué es lo que lo hace diferente? Si nos podemos observar, aquí dice que este está en cis y este está en trans. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, si nos vamos en la forma estructural en estos modelos de bolitas, de forma tridimensional, podremos observar que estos dos bolitas en verde son cloros. Estas bolitas que están de azul, que están unidos con este átomo de en medio, que es cobalto, esos son nitrógenos, ¿no? Entonces, estos se encuentran en el plano. Y ese plano, de forma que en un átomo central están en el mismo plano, ¿sale? O mejor dicho, están de forma adyacente, entonces por eso se les da se le pone aquí cis, que toda esta estructura está en cis. Entonces se refiere a que los cloros, o en dado caso también se podría referirse que los amoníacos están en cis. Pero, bueno, siempre tiene que ver con la comparación de dos átomos iguales, ¿no? Entonces, en este caso, como son los únicos dos, digamos, son cloros, pues son que se está dando la comparación. Y de este lado, pues tenemos lo que son la misma estructura de toda coordinación, pero ahora en trans. ¿Por qué? Porque ahora sí que los que están en bolitas verdes, que son cloros, ya se están en forma totalmente opuestas, ¿no? Entonces, como dice la definición, todo lo que está opuesto, que sean el mismo elemento o el mismo ligante, le vamos a llamar trans, ¿no? Entonces, en coordinación, un compuesto de coordinación, pues es mucho más fácil identificar cuando estamos en cis o cuando estamos en trans, ¿no? Entonces, tiene que ver de forma espacial. Bueno, pues así como habíamos comentado en la primera vez, que los isómeros tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, que cuando estamos en el mismo compuesto de coordinación, pero en cis, podemos tener este polvo, digamos, ya en forma de sal, que ya se obtiene en color púrpura, ¿no? Tiene propiedades totalmente en el color. Y la misma estructura, pero ahora los cloros, solamente los cloros están en trans, allá totalmente opuestos, cambia su color.
Y no dudo que cambie también sus demás propiedades, puntos de fusión, ¿sale? Por ejemplo, solubilidades. Incluso cada uno de estos puede reaccionar con diferentes reactivos. Si tú quieres que reaccione con el mismo, pues tal vez sí o tal vez no, hasta que sean comprobados, pero siempre van a tener diferencias, ¿no? Entonces, el simple hecho que, si se dan cuenta, si nosotros le quitamos cis y le quitamos trans, nos vamos a ir con la idea que todo el tiempo va a ser esta estructura. Y vamos a pensar que todo el tiempo es un solo color. Cuando la realidad es otra, si se dan cuenta, pues ya lo estamos mostrando, que son dos compuestos diferentes con los mismos, ahora sí, con el mismo ligantes, con el mismo número de coordinación, ¿sale? Y eso es lo que lo hace muy interesante en los compuestos de coordinación. Y la única manera de darte cuenta realmente que tengas este tipo de isómeros es cuando uno empieza a aislarlos. O cuando sospechas de que por qué está reaccionando, tiene diferentes reacciones, bueno, quiere decir que tiene el mismo compuesto, pero con diferentes estructuras, como en este caso, ¿no? Entonces, eso es muy bonito. Fíjense que es una parte muy interesante. Y bueno, viene otra parte mucho más interesante, que en este caso tenemos al cis-diamino dicloroplatino. Bueno, con estado de oxidación 2, ¿sale? Estos son en planos cuadrados. Tenemos el mismo, el átomo central, que es platino, está en plano cuadrado, ¿sale? Número de coordinación 4. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, los cloros, que son más importantes. En este caso hacemos comparación de dos, cloro con cloro o amoníaco con amoníaco o amino con amino, ¿sale? Entonces, este está en cis. ¿Por qué? Porque tanto los cloros están en forma adyacente como los grupos amina están en forma adyacente también. Se encuentran en el mismo. Entonces, en este caso decimos que es trans porque ahora sí cloro está totalmente opuestos. También los grupos aminos están totalmente opuestos. Entonces, aquí es muy notorio el hecho del cis y el trans. ¿Sale? Ahora, propiedades, bueno, en el color, por ejemplo, este es amarillo pálido, ¿de acuerdo? Este es amarillo oscuro, el que está en trans. Y bueno, este compuesto se descubrió que tiene lo que son, tiene actividad anticancerígena. Por eso es conocido como cisplatín. ¿Por qué? Porque el simple hecho de poner cis nos está dando referencia de que puede que sea el mismo compuesto, como lo movemos acá abajo, ¿sale? Los mismos números de coordinación, los mismos ligantes, pero uno sí es activo como anticancerígeno y otro no. Entonces, imagínense que este ya está en el mercado, fíjense. Imagínense que un laboratorio, digamos, que no toma en cuenta o que no es tan, digamos, que no es tan metódico a la hora de sintetizar los compuestos, los principios activos, podemos llamarle, y de repente pues empiezan a haber fallas donde ya no están, separando lo que es el cis del trans, porque tal vez tengan mis similitudes en propiedades, ¿no? Si se dan cuenta, pues los dos son amarillos. Entonces, el separarlos da como que garantía que si tengas un cis o que tengas un trans. Entonces, se imaginen que a alguien le toca la de malas y bueno, está uno en estas condiciones y están suministrando ahora sí que lo que es el mismo compuesto, pero en trans, entonces no va a tener ninguna actividad. ¿Vale? Entonces, eso es como que un ejemplo donde la importancia de conocer, ¿no?
que no tiene que ver con qué está unido, sino cómo están unidos, ¿no? El cual nos va a dar como que más seguridad de que puedas tener el compuesto que tú estás queriendo obtener. Entonces, pues estos son ejemplos muy claros para que pues vean la importancia de los isómeros. Bueno, voy a continuar. Y bueno, aquí tengo otro tipo de isomería espacial. Bueno, es que, bueno, esa es un poco más compleja. Solamente lo voy a mencionar. Pues es una isomería geométrica FAC, ¿sale? Y otra es isomería geométrica MER. Tiene que ver con de cómo están distribuidos, ¿sale? Sus ligantes, en este caso de compuestos de coordinación. Entonces, por ejemplo, quiere decir que en este caso tenemos un plano, que es el plano que está aquí, que comparte estas dos bolitas verdes y estas dos azules. Este es un solo plano, ¿sale? Y los polos, que son estos, ¿sale? Son diferentes. Entonces, cuando son de esta forma, pues le llamaremos tipo FAC, ¿no? Isomería geométrica FAC. Entonces, si se dan cuenta, volvemos a lo mismo. Tenemos los mismos esfera de coordinación, cobalto con 3 cloros y 3 aminos. De este lado también, cobalto con 3 cloros y 3 aminos. Y, bueno, la diferencia está en sus posiciones en este caso, de los grupos aminos, que son los azules. Es MER, ¿por qué? Porque se encuentran en una sola línea. Si nosotros viniéramos de acá, ya no pasamos en verde, sino nos vamos directo a azul, azul, azul. En este caso sería amino o amina, amina, amina y amina, ¿sale? Y en este caso no, te vas, por ejemplo, azul, azul, luego llegas a verde. Entonces ahí ya estamos hablando que ya no concuerda. Entonces ponemos FAC, en este caso todos son MER. Esa es la única que nos podría, como que ese ejemplo me gustó para dar una idea mucho más amplia y más sencilla de este tipo de diferentes de isomería, FAC y MER, ¿sale? De hecho, no creo que en los ejercicios que les puse no viene esto, viene más cis y trans. Pero bueno, esa es la manera en la cual nosotros mostramos este tipo de geometrías. Bueno, todo esto, el cis, trans, FAC y MER, tiene que ver con isomería de tipo, su geometría que tiene que ver con forma espacial. Y viene la otra, vamos a hablar de la siguiente, que es la última, el tema isomería, que es óptica. ¿Sabe? Ese es muy bonito porque, bueno, tenemos nosotros, pues en este caso, en este ejemplo, una cajita, tenemos que esta caja se está mirando por ejemplo, en este caso, un espejo, y pues te muestra acá la imagen, ¿no? Del espejo. Entonces, tú puedes superponer estos, ¿vale? Los superpones y no pasa nada, no vas a notar ninguna diferencia, que si estaba al revés, si estaba a la derecha, estaba a la izquierda, estaba hacia arriba, o estaba de boca, o estaba de espaldas, digamos. Simplemente se van a superponer. Entonces, estos objetos, bueno, en el caso de la A, dice que hay isomería. Bueno, vamos a ver si hay isomería. En el caso de B, fíjense que es la misma cajita, pero ya tiene una particularidad. Aquí tiene, por ejemplo, una seña, un cuadrito, ¿no? Y lo pones ante un espejo y, bueno, va a aparecer el cuadrito y junto a otra vez la caja. Si tú los quieres superponer entre ellos, ¿no? Agarras esta cajita, digamos, se vuelve de forma, digamos, la sólida, y la agarras y la pones acá, no va a coincidir, ¿sale? Ya no hay coincidencias. Entonces quiere decir que aquí hay isomería óptica, ¿sale? Y bueno, vamos a ver de qué trata esto. Bueno, normalmente lo ponen como ejemplo las manos. Si ustedes toman sus manos, que son, si ustedes las ven, digamos,
palma sobre palma, le vamos a llamar que son imágenes especulares. Pero si tú agarras tus palmas y las quieres juntar, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque si tú quieres juntarlas, de un lado va a estar la palma y de otro lado la otra palma, entonces nunca se superponieron entre sí. Esto es que es un ejemplo muy sencillo de cómo identificar o cómo, digamos, reconocer este tipo de isomería. Y bueno, estos isómeros se les llama isómeros ópticos o en algunas ocasiones les llamarán enantiómeros. ¿Sale? Bueno, dice que también es un objeto que no puede superponerse con su imagen especular, o sea, así como lo ven en un espejo, se dice que es un compuesto quiral, ¿no? Fíjense que estos compuestos quirales son bien importantes. Les voy a platicar en la historia, por ejemplo, de la penicilina. La penicilina cuando fue descubierta, pues solamente pues, se agarraba la mezcla que se obtenía del hongo, se purificaba y todo. Bueno, no lo purificaban, sino simplemente extraían la sustancia que veían que tenía esa capacidad de inhibir o de eliminar o matar ciertas bacterias. Entonces, pues estuvieron haciendo análisis de esa manera, pero posteriormente, cuando ya se tenía una idea mucho más clara sobre que los compuestos también tienen este tipo son enantiómeros o tienen ese tipo de propiedades ópticas, se pudo hacer digamos, una purificación y se encontró que hay dos tipos de penicilina, ¿no? Me parece que es penicilina B y penicilina G. ¿Qué quiere decir? Que son iguales, pero que tienen una isomería óptica. Entonces, penicilina B es activa y penicilina G no. Entonces, desde ahí esa es una parte bonita donde podemos identificar que este tipo de isomerías óptica o de enantiómeros también es muy importante porque, pues en este ejemplo de la penicilina, una sí es activa y la otra no es activa contra bacterias. Entonces, les vuelvo a repetir, imagínense que estuviera un laboratorio que no pudiera sintetizarlo y separarlo y purificarlo, los enantiómeros, entonces estarían dándote una penicilina que no es activa, ¿no? Me imagino que en algunas ocasiones hay ciertos fármacos de baja gama, digamos, de ese tipo, no han sido purificados, por eso tienen la misma cantidad, la misma dosis, pero tal vez no fueron purificados correctamente. Entonces no tienen toda la dosis activa que se requiere, ¿no? Por eso es la importancia también de este tipo de isómeros. Y bueno, aquí les muestro la idea de las manos. Tú tienes tu mano izquierda, tu mano derecha, las superpones y no va a haber, digamos, hay diferencias, ¿no? Y al haber diferencias decimos que son son isómeros ópticos o son enantiómeros. ¿De acuerdo? Bueno, aquí están otros ejemplos. Bueno, este ejemplo es de cobalto 3 más, donde está unido a estos ligantes. A ver, ¿quién me dice cómo se llama este ligante? Lo vimos ayer. ¿Entilendiamina, algo así? Trisentildiamina de cobalto 3. Tris, exactamente. ¿Por qué? Bueno, ese tilendiamín, recuerden, bueno, ¿por qué les dije que cómo se llamaba? Porque si se dan cuenta, tenemos aquí y está aquí unido hacia este lado y está unido hacia este lado. ¿Qué quiere decir? Pues ya sabemos que tilendiamín es bidentado, que está formando dos enlaces de coordinación con cobalto. Por eso en este caso, cobalto, ¿cuál es su número de coordinación? Entonces, ¿quién me dice? A ver,
¿Cuál es el número de coordinación de cobalto 3? En este 6. ejemplo, 6. 6. Y aquí está, abajo, tenemos el cobalto. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 enlaces de coordinación. Entonces, el número de coordinación 6. Y aquí está, por ejemplo, este N, está acá, que es el grupo amino. El grupo amino, los dos son nitrógenos. Carbono, hidrógeno, con carbono con 2 hidrógenos y otro carbono con otros 2 hidrógenos. Las bolitas negras son carbonos y los blancos o grises, por lo regular siempre son hidrógenos, ¿sale? Y así, aquí tenemos uno en, uno etilendiamín, el siguiente 2 y el tercero. Bueno, aquí pues para nuestro caso en forma óptica, bueno, lo que es isomería óptica, aquí es más notorio, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esto, le pongo un espejo enfrente, voy a tener esta imagen especular. Y si yo agarro esta y la junto aquí, digamos que así como va en el sentido, lo trato de empatar, no va a superponerse, no tiene la misma estructura, ¿sale? Al menos que esta imagen especular la gire 180 grados solamente. Pero aún así ya no lo es. El simple hecho de ser una imagen y la superpones y no hay superposición, entonces le llamaría, perdón, le llamamos isómeros o enantiómeros, isómeros ópticos o enantiómeros, ¿no? Entonces en este ejemplo son isómeros ópticos. Entonces aquí está en forma de bolita. Bueno, aquí tenemos la imagen especular. Bueno, aquí le corté de más. Pero bueno, si nosotros superponemos este con este, la misma situación. No va a poder ser. Entonces, son totalmente isómeros ópticos. Vamos más abajo. Bueno, ya casi vamos a acabar. Y bueno, aquí está otro ejemplo. Tengo yo, por ejemplo, cromo con agua, con dos ligantes o moléculas de agua, con 2 bromuros, ¿entendés? Y 2 amoníacos. En total, pues nos está formando una estructura octaédrica. Y bueno, esto le pongo un espejo y me va a dar esta estructura, ¿no? Me va a dar agua, obviamente que esta agua, amoníaco y estos 2 bromos hacia atrás. Entonces esto lo superpongo, lo sobrepongo aquí y no va a haber, no se van a superponer. Entonces nuevamente le llamamos isómeros ópticos. ¿Sale? Aquí está su nombre. Bueno, aquí si se dan cuenta dice cis, cis, cis. ¿Por qué? Porque está haciendo comparación de su, digamos, agua con agua, amoníaco con amoníaco, bromo con bromo. Por eso es cis de amina, de amoníacos, cis de acuo, de agua, y cis de bromo. Bromo 3, que es el estado de oxidación de cromo. ¿Vale? Bueno, nuestros ejemplos de nomenclatura no lo vamos a emplear porque tenemos primero que escribir la estructura para saber si están en cis o están en trans. ¿Sale? Pero bueno, aquí como les decía en el ejemplo anterior, podemos hacer un giro de la imagen especular y ahora tengo el mismo. Entonces, desde ahí ya puedo decir, este es totalmente un isómero óptico, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo son identificados, porque pues no hay a veces estos isómeros ópticos o estos enantiómeros. Fíjense que a veces por lo regular tienen el mismo polaridad y la deben de tener. Tienen la misma polaridad, entonces a la hora de querer separarlos es todo una ciencia, de hecho, ¿no? Al separar estos dos, esto es un compuesto y esto es otro compuesto, es toda una ciencia separarlos. Bueno, ¿cómo podemos identificarlo? Bueno, a través de un polarímetro, ¿sale? Donde tengo la luz que incide, ¿sale? Sobre, o bueno, que nada, polariza la luz y en este caso intensifica esa luz y la muestra se coloca aquí, ¿sale? Y nosotros vamos a detectarlo, ya sea que la luz se vaya hacia la izquierda o se vaya a la derecha, ¿no?
De acuerdo a esa luz a donde vaya, ¿no? A donde se dirija, le vamos a llamar que es dextrógira o que es levógira, ¿sale? Por eso los isómeros ópticos reciben el nombre de dextro o de levo. ¿De acuerdo? Y bueno, es más que nada cómo funciona pues, el polarímetro, y de esta manera es como podemos nosotros colocar nuestra muestra, que para nosotros en principio diríamos que es la misma, que no tiene le llamaríamos compuesto quiral, ¿no? Entonces nos damos cuenta que hay una polarización, uno se va a la derecha, otro a la izquierda. Bueno, entonces quiere decir que rotundamente hay una mezcla. Es el mismo compuesto en una mezcla, en la única manera de saber qué es, pues es de este tipo, y decimos que es un isómero óptico. Entonces no queda otra más que quitarla, separarla, para que no nos pase como la penicilina, ¿sale? Bueno, ¿qué les pareció, chicos? Todo lo que es isomería, su importancia, las propiedades que tiene cada una de ellas, a pesar de ser iguales, tanto de fórmula, de estructura, bueno, estructura no, pero de número de ligantes, de coordinación. Entonces, es lo más bonito esto, de esta parte. ¿Sale? ¿Qué les pareció? Muy interesante, profe. Bien, profe. Muy vasto, profe. Muy bueno. Fíjense que les voy a mandar unos ejercicios de esto. Espero que hagan el intento de realizarlo para que puedan identificar qué tipo de isómero es, ¿de acuerdo? Espero que esto les funcione. Les voy a mandar estas diapositivas. Eso le iba a preguntar si no se ven las diapositivas. Sí. Bueno, pues desafortunadamente, pues por las condiciones en las que yo me encuentro, no pude darles más. Ahí venía otro tema de compuesto de coordinación, que es simetría molecular. Fíjense que, bueno, me voy hasta acá abajo. Teníamos que llegar a esto, ¿no? ¿Cómo sabemos qué tipo de compuesto es? Con el simple hecho de mostrar estos grupos puntuales, les llamamos grupos puntuales, ¿no? ¿Cuántos ejes de simetría tenemos en cada molécula? Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar con isomería, ¿sale? Si alguien está interesado en leer sobre simetría molecular, ¿no? Tiene que ver desde la naturaleza hasta por los mismos compuestos que lo forman. Es una parte muy interesante también de los compuestos de coordinación y también de compuestos simples, no solamente de compuestos de coordinación. Bueno, entonces más tarde les mando estas diapositivas de isomería y les mando unos ejercicios. Espero que les pueda servir esto para hacer sus ejercicios. ¿Sale, chavos? Vamos a tener la última evaluación. Es lo que quiero preguntar con ustedes ahorita, que están aquí la mayoría. Bueno, no la mayoría, pero son 26, 25. ¿Quieren tener tercera evaluación o quieren que lo dejemos para ordinario? Tercera evaluación. Tercera. Tercera evaluación. Tercera evaluación. Bueno, porque ya Tercera evaluación, profe. Sí, profe, tercera evaluación. Bueno, pues entonces la tercera evaluación la quieren el 6, 7 o 8 de enero. 8. El 8. El 6 para que no El dé 8 relleno. Porque el 6 en fiesta.